Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este episodio del Evangelio y tal vez lo hemos oído muchísimas veces, sobre todo este versículo 21, Mateo 22, versículo 21, 22 capítulo, que dice: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Allí vemos muy claramente que las cosas de este mundo, lo que pertenece a este mundo, tiene ya su imagen. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas de este mundo tienen ya su imagen. Se acerca este grupo de fariseos para hacer quedar mal a Jesús ante las autoridades. Porque si dice que no hay que pagar el impuesto, entonces las autoridades le caen encima. Es una prueba allí, pública y notoria, de la rebeldía, de la desobediencia de Jesucristo, del querer levantar allí al pueblo en contra del pago de impuestos. Pero si dice que sí hay que pagar el impuesto, entonces ¿cómo quedan los habitantes? Sobre todo los más pobres. Hay que pagar impuestos. Se vendrían en contra de Jesús. Y Jesús resuelve la situación de manera sencilla, pero también al mismo tiempo profunda, para que nosotros podamos pedir la luz del Espíritu Santo y comprender el trasfondo de las palabras de Jesucristo. Por eso insisto que todo se resume en el último versículo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque preguntó Jesús:
Esa moneda tiene una cara. ¿Y de quién es la cara? Del César. Entonces denle al César. ¿A quién representa el César en este episodio? Al mundo, a las cosas materiales, a lo que no es de Dios, a lo que se queda aquí, a lo que nosotros le damos valor, y entonces creamos enemistades y problemas y circunstancias difíciles. ¿O es que acaso hoy en el mundo ha sido ayer, hoy y tal vez será mañana que todo gira en torno al dinero? Todo tiene que ver con la situación económica, todo tiene que ver con la moneda de más alta denominación. Lamentablemente es lo material, lo económico, lo que mueve al hombre y las circunstancias por las cuales nosotros pasamos y atravesamos en el mundo. Pudiera ser, tal vez, que este problema que estamos viviendo en el mundo tenga mucho que ver con esta situación económica. Es lo que mueve al mundo. Den al César lo que es del César. No mezclemos a Dios con lo que es de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Si recordamos el libro del Génesis y preguntamos cómo fue creado el hombre, la respuesta va a ser: el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? En el hombre, en su espíritu, en el alma, en el ser, lo que le da sentido a la existencia. Entonces entendemos las palabras de Jesús: den al César lo que es del César, lo material, lo que está fuera del hombre, y a Dios lo que es de Dios. Ustedes, sus corazones, sus mentes, sus obras pertenecen a Dios. Así lo resolvió. ¿Por qué nos reunimos nosotros en una Eucaristía? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué nos reunimos para rezar, para leer la palabra de Dios? Nos reunimos en primer lugar porque es allí donde podemos descansar en Dios y recibir la paz que necesitamos. Si yo me reúno a rezar, si me dedico a leer la palabra de Dios 5 minuticos, o si voy a la Eucaristía 1 hora o tal vez menos de 1 hora, pues es para llenarme de paz, para llenarme de Cristo. Yo soy la paz verdadera, no la que le da el mundo. En segundo lugar, me reúno allí en su nombre, no en el nombre de una persona, no en el nombre del Papa o del cura o de la monja o del catequista o de mi papá o de mi mamá, sino en el nombre de Jesús. Para eso me reúno en la Eucaristía o en mi culto, a lo que yo pertenezca en mi religión. Me reúno allí en el nombre de Dios y en este caso en el nombre de su Hijo Jesucristo, Jesús. ¿Y me reúno para qué? Me reúno para dar gracias a Dios. Me reúno para pedir perdón a Dios y misericordia por mí, por mis hermanos, por el mundo entero. Y sobre todo me reúno para pedir siempre por la necesidad de los otros. Los otros tienen mucho más necesidad que yo. Hay gente que pasa más necesidad que uno. Y, por supuesto, recordar que nos reunimos porque el Señor nos llama. No es iniciativa nuestra. Es Dios quien nos llama. ¿Quién nos llamó a vivir a la existencia? Dios, que nos creó. Dios llama a la vida y entonces es Él el que nos escoge, no que nosotros seamos mejores que los demás, sino nos reunimos en su nombre porque Él nos llama y vive siempre llamándonos. Y finalmente nos reunimos y sacamos frutos y compartimos con los demás lo que recibimos gracias a la acción del Espíritu Santo. Es muy importante leer la palabra de Dios. El episodio del Evangelio de hoy es Mateo 22, versículos del 15 al 21, y termina el versículo 21 diciendo: den al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Es decir, lo que es del mundo se le da al mundo y se queda aquí en el mundo. Y lo que es de Dios, a Dios y no pertenece a este mundo. En este caso, la moneda tiene la imagen del César. Y la imagen de Dios, en este caso, está en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestra manera de comportarnos, en el reflejo que damos de Dios. Hemos sido a imagen y semejanza de Él creados. No olvidemos también darle un repaso a las cartas de San Pablo. Es importante, y sobre todo con lo que estoy diciendo, reunidos en el nombre de Jesús para recibir paz, reunidos en el nombre de Jesús porque nos ha elegido, reunidos en el nombre de Jesús para dar gracias y nos acompaña la fuerza del Espíritu Santo, pues es importante leer la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, allí mismo en el capítulo 1. Hermanos, que nuestra voluntad sea siempre dócil a la voluntad de Dios y que le podamos servir con un corazón sincero. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.